It is a self-evident fact, is it not, Es un hecho evidente en sí mismo, ¿verdad? that the Acts of the Apostles records the spread of the Christian gospel from Jerusalem through various parts of the Roman Empire. Que el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la difusión del Evangelio desde Jerusalén por muchas áreas del Imperio Romano. But it is also a fact Pero también es un hecho that the Acts does considerably more than that. que el libro de los Hechos hace mucho más que esto. It does not merely tell us that the Christian gospel spread. No solamente se limita a decirnos que el Evangelio cristiano se difundió, It shows us that as the Christian gospel spread, it progressively came to define itself. sino que nos indica que en la medida en que el Evangelio cristiano se difundía por el imperio, al mismo tiempo, de forma progresiva, se definía a sí mismo. So in the first 4 sections of his work, De manera que en las primeras 4 secciones de su obra, Luke points to Luke's narrative points to those occasions where Christianity diverged from Judaism. vemos como esta sección, o en estas 4 secciones, la narración de Lucas nos va indicando las áreas donde el cristianismo se iba alejándose del judaísmo. All the early Christians were, of course, Jews. Por supuesto, todos los primeros cristianos eran también judíos. And when they first accepted that Jesus was the God-appointed Messiah for Israel, Y cuando por primera vez aceptaron que Jesús era el Mesías designado por Dios para Israel, they had no intention of separating from Judaism. no tenían ninguna intención de separarse del judaísmo, They regarded themselves as the really true sons of Israel. porque ellos se consideraban a sí mismos como los auténticos hijos de Israel. They had accepted God's Messiah. Ellos habían recibido el Mesías de Dios. It was the others in Israel that had turned aside. Y eran los demás israelitas que se habían desviado del camino del But Señor. inevitably, later, as they preached the gospel, Pero de forma inevitable, al pasar el tiempo y seguir predicando el Evangelio, questions arose, surgieron asuntos and the Christians had to stand firm by what they now believed. donde los cristianos tuvieron que mantenerse firmes en cuanto a lo que ahora creían. And if it meant, as it did, that they had now to diverge from Judaism, they diverged. Y si esto significaba, como de hecho significaba que tenían que separarse del judaísmo, pues estaban dispuestos a hacerlo. Se distanciaban del judaísmo. So in the first 4 sections of his work, De manera que en las primeras 4 secciones del libro de Hechos, Luke describes for us the Christian gospel against the background of Judaism. Lucas describe para nosotros el evangelio cristiano contra el trasfondo del judaísmo. And his narrative will concentrate our attention on one or more points where the gospel now began to diverge from standard Judaism. Y su narrativa va a subrayar algunos puntos específicos donde el evangelio cristiano empezaba a distanciarse del judaísmo He ortodoxo. wants us to concentrate our attention on those points of divergence. Y nos llama a fijar nuestra atención en estos puntos de divergencia. Because Luke is exceedingly concerned that we should understand not merely that the gospel spread, but what exactly the gospel was. Porque Lucas está muy interesado en que entendamos no solamente cómo se difundía el evangelio, sino en qué consistía el evangelio. And when we look at those points of divergence, Y cuando examinamos estos puntos de divergencia, you will see that they came about for this reason. nos damos cuenta de que surgieron por esta razón. There came about issues over which the apostles felt that they could not possibly yield. Surgieron cuestiones, asuntos donde los apóstoles tenían claro que no podían ceder ni un ápice. Here were points of belief and practice that lay at the very foundation and heart of the true Christian gospel. Tenían puntos de doctrina y de práctica que estaban en el mismo corazón del mensaje cristiano. To yield here would be to be disloyal to the gospel of our Lord Jesus Christ. Y ceder en estos puntos significaría deslealtad frente al Evangelio del Señor Jesucristo.
Therefore they diverged from Judaism, Por lo tanto, estaban dispuestos a alejarse del judaísmo, although on times it must nearly have broken their hearts to do so. aunque en ocasiones seguramente prácticamente les quebrantaba el corazón tener que hacer esto. One example of this is found in Luke's section 4 of his work. Y un ejemplo de lo que estamos diciendo se encuentra en la cuarta sección de la obra de Lucas. It deals with the basic Jewish institution of circumcision. Y tiene que ver con aquella institución, aquel rito fundamental del judaísmo, que era la circuncisión. And it raises the question, what is the relation between circumcision and salvation? Y hace surgir la pregunta, ¿cuál es la relación entre la circuncisión y la salvación? Is circumcision and the keeping of the law of Moses necessary for salvation? ¿Es necesario para la salvación el guardar ritos como la circuncisión y toda la ley de Moisés? Now, as we have said, all the early Christians were Jews. Como hemos dicho, todos los primeros cristianos eran judíos. So all the males had been circumcised long before they put their trust in Christ. Así que todos los varones, entre ellos, habían ya sido circuncidados mucho tiempo antes de llegar a creer en The Cristo. question whether circumcision had anything to do with salvation did not arise for them. De manera que la cuestión de si la circuncisión seguía teniendo importancia o no, o su significado, no surgía para ellos. But then as the gospel spread, Pero con la difusión del Evangelio, lo and behold, Gentiles got converted. mira por dónde se convirtieron gentiles. For some that was a problem. Y eso era un problema grave, These Gentiles are not circumcised. porque estos gentiles no han recibido la circuncisión, no han sido circuncidados. What about circumcision then? ¿Y qué hacemos con la circuncisión entonces? Are they really saved, these Gentiles? ¿De verdad son salvos estos gentiles? Some said, of course they are. Algunos decían, por supuesto que sí que son salvos. And others said, of course they are not. Y otros decían, de ninguna manera son salvos. And the interesting thing is, according to Luke, Y la cosa interesante, según Lucas, that when this question arose, es que cuando surgió este asunto, the early Christians were divided. se produjo una división entre los primeros cristianos. There were some of the Pharisees who believed, says Luke, Según Lucas, había algunos de los fariseos que creyeron, though what exactly they believed he doesn't tell us. aunque precisamente qué es lo que habían creído Lucas no nos dice. Presumably they believed that Jesus was the Christ. Suponemos que creyeron que Jesús era el Mesías. And these Pharisees who believed rose up and said, Y estos fariseos que habían creído empezaron a afirmar categóricamente, you must teach these Gentiles that they must be circumcised. es imprescindible enseñar a estos gentiles que deben ser circuncidados. For except you are circumcised and keep the law of Moses, you cannot possibly be saved. Porque si no te circuncides, si no guardas la ley de Moisés, es imposible que seas salvo. And that started an enormous row. Y esto generó una bronca impresionante. And Paul and Barnabas went all the way up from Antioch to Jerusalem Pablo y Bernabé emprendieron el camino desde Antioquía hasta Jerusalén to get a statement from the united apostles. para obtener una declaración de los apóstoles unidos. For the rumor had got around Porque se difundía por allí el rumor that the apostles at Jerusalem que los apóstoles allí en Jerusalén held a different view from Paul. tenían un punto de vista distinto del que defendía Pablo. So Paul went up to Jerusalem, Así que allí fue Pablo a Jerusalén, not to be informed of what he ought to be preaching, no para enterarse de lo que él debía estar predicando, but to get a united statement from all the apostles of what exactly the Christian gospel was. sino con el propósito de obtener de todos los apóstoles unidos una afirmación, una declaración de en qué consistía exactamente el mensaje And cristiano. as a result, the apostles, together with one voice and pen, promulgated what the true gospel was. Como resultado de aquella consulta, todos los apóstoles de forma unida, con una sola voz, con una sola pluma, promulgaron una declaración en cuanto al contenido del Evangelio. It is our belief, said Peter on behalf of them all,
Y hablando como portavoz de todos, decía Pedro, es nuestra firme convicción that it is by the grace of our Lord, que es por la gracia del Señor Jesús, and not by the law, no por la ley, and not by circumcision. y no por medio de la circuncisión. It is by the grace of God that we, Jews, are to be saved. Estamos convencidos de que es por la gracia de Dios que nosotros, los judíos, hemos de ser salvos. Even as those others, the Gentiles. Sobre la misma base que aquellos otros, los gentiles. Oh, marvelous statement of grace and liberty. Qué afirmación gloriosa de gracia y de libertad. Lies at the very heart and foundation of the gospel. Una declaración que está en el mismo corazón del Evangelio. And Peter had some very severe words to say to those dear Pharisees who took the different view. Y Pedro no habló con pelos en la lengua cuando hablaba con aquellos fariseos que tenían un punto de vista distinto. Why do you tempt God, says he. ¿Por qué tentáis a Dios? Dijo él. In trying to put upon the yoke of the Gentiles, upon the neck of the Gentiles a yoke which neither we nor our fathers were able to bear. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Let that therefore suffice as one example of what Luke is doing in the Acts of the Apostles. Que eso nos baste entonces como un ejemplo de lo que Lucas está intentando hacer en el libro de los Hechos. Each of his first 4 sections raises points just like that. Cada una de las primeras 4 secciones de su libro enfoca nuestra atención sobre puntos específicos como este. And shows us how the Holy Spirit through the apostles came to define what the Christian gospel was. Y nos demuestra cómo el Espíritu Santo, el Señor por el Espíritu Santo llegó a definir en cada momento exactamente en qué consistía el evangelio cristiano que los apóstoles predicaban. We in our day must try to understand what Luke is saying. En nuestro tiempo nosotros tenemos que esforzarnos por entender lo que Lucas está buscando decirnos. For if we are going to spread the gospel in our day and generation, Porque si nosotros vamos a difundir el evangelio en nuestro día y en nuestra generación, it is of fundamental importance that we should understand exactly what the gospel is. es de una importancia fundamental que comprendamos con claridad en qué consiste el evangelio. And that we should remain loyal to the apostolic definition of the truth. Y es nuestro deber permanecer totalmente leales a la definición apostólica de lo que es la verdad del evangelio. For it is no secret, is it, Porque no es ningún secreto, ¿verdad? that in the course of the centuries the gospel has been seriously perverted even within Christendom. Que en el transcurso de los siglos el evangelio de Cristo, el evangelio bíblico, ha llegado a ser gravemente pervertido y deformado aún dentro del llamado cristianismo. And nowadays you can hear denials of the gospel issued in the name of Christ throughout the world. Y hoy en día podemos escuchar negaciones del evangelio emitidos en el nombre de Cristo por todo el mundo. We have one Christian theologian in the University of Cambridge Tenemos un teólogo cristiano, entre comillas un poco, en la Universidad de Cambridge, who denies there is a God at all. que llega a negar siquiera la existencia de Dios. But I don't suppose he'd call himself a Christian. No creo que él se llamaría cristiano. Why he calls himself a theologian, I can never understand. Tampoco comprendo por qué se llama un teólogo. But many others will deny the deity of the Lord Jesus, Pero hay muchos otros que negarían la deidad del Señor Jesucristo, his virgin birth, su nacimiento virginal, his physical resurrection, su resurrección física, the reality of his second coming, la realidad de su segunda venida and the solemnity of the final judgment. y la solemnidad, la realidad del juicio final. These are not things over which we can afford to compromise our faith. Estos no son asuntos donde podemos permitirnos el lujo de comprometer en sentido negativo nuestra fe. So Luke does us a very great service De manera que Lucas nos brinda un servicio formidable in showing us how the gospel came to be defined en mostrarnos cómo llegó a definirse el Evangelio
calling upon us to stand by those apostolic definitions. y llamándonos a nosotros a permanecer fieles totalmente a aquellas definiciones But apostólicas. this morning we are going to enter section 5 of Luke's work, Ahora, en esta mañana vamos a adentrarnos en la sección número 5, la quinta sección de la obra de Lucas, which begins in chapter 16 and verse 6. que comienza en el capítulo 16 y el versículo 6. Here in this section, Luke shows us the gospel, not so much against the background of Judaism, Aquí en esta sección de su obra, Lucas nos muestra el Evangelio ya no tanto contra el trasfondo del judaísmo, though he does, in one or two occasions, show us how the gospel was reacted to by the Jews. Es cierto que en algunos casos específicos en esta sección sí que nos muestra la reacción de los judíos frente al Evangelio, But in this section, Paul comes from Asia into Europe. pero en esta sección vemos cómo Pablo pasa de Asia a Europa. And now Luke will show you the gospel against the background of European paganism. Y es aquí donde entonces Lucas nos revela cómo es el Evangelio contra el trasfondo del paganismo europeo. He will show you the gospel against the background of pagan spiritism. Nos va a revelar lo que es el Evangelio contra el trasfondo del espiritismo pagano. And ask you to notice what the difference is between Christianity and spiritism. Y nos va a pedir que observemos claramente la diferencia entre el espiritismo y el cristianismo. The pagans talked of being guided by the spirits. Los paganos hablaban de ser guiados por los espíritus, But the Christians talked about being guided by the Spirit. pero también los cristianos hablaron de ser guiados por el espíritu. How on earth would you know the difference between the two? ¿Y cómo podemos saber la diferencia entre los dos? Then he will show us the gospel against the background of pagan politics. Luego también nos va a revelar lo que es el Evangelio contra el trasfondo de la política pagana. That will raise the question, is the gospel a form of politics? Y eso nos va a plantear la pregunta, ¿es el Evangelio una forma de política? Many people have thought and still do think it is. Hay muchas personas que creen que sí, que efectivamente es así. What did the apostles say? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Then Luke will show us the gospel against the background of pagan philosophy. En tercer lugar, Lucas va a hablarnos del Evangelio contra el trasfondo de la filosofía pagana. And with respect for the wonderful tradition of European philosophy, Y con todo respeto para la tradición asombrosa de la filosofía europea, Luke will show us that Christianity at heart is not a philosophy. Lucas va a demostrarnos que en su quintesencia el Evangelio cristiano no es una filosofía, That whereas philosophy has no ultimate hope for mankind, y mientras la filosofía humana no tiene ninguna esperanza definitiva para la humanidad, Christianity has. el cristianismo sí, en la fe cristiana, el mensaje cristiano sí que lo tiene. And then we shall be interested in one contrast at this stage between Christianity and Judaism. Luego vamos a observar también un contraste específico en esta sección entre la fe cristiana y el judaísmo. Luke shows us how that at Ephesus Paul came across 12 disciples of John the Baptist. Lucas nos va a narrar cómo en Éfeso el apóstol Pablo se encontró con 12 discípulos de Juan el Bautista, They were not yet Christian. que no eran aún creyentes, cristianos. And the question will arise, what was the difference between them and fully fledged Christians? Y la pregunta va a surgir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos 12 discípulos de Juan y los que son cristianos auténticos? These people had been baptized in the baptism of John. Estos hombres de Éfeso habían recibido el bautismo de Juan. Paul felt that the difference between John's baptism and the baptism of Christ was so important. Pero el apóstol Pablo tenía la convicción de que la diferencia entre el bautismo de Juan
y el bautismo de Jesús era tan But when importante these 12 men learned what it was to put their trust in Christ Que and cuando- were saved, que cuando estos 12 aprendieron lo que significaba poner su confianza en Cristo y recibir la salvación, Paul insisted that they should be baptized in the name of the Lord Jesus. el apóstol insistía que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Was that narrow-mindedness? ¿Eso era una estrechez de mente del apóstol? Why did Paul think the difference was so important? ¿Por qué pensaba Pablo que la diferencia era tan importante? We are back with the question of defining what the Christian gospel really is. Mira por dónde estamos de nuevo con esta pregunta de tener que definir exactamente en qué consistía el Evangelio cristiano. Christianity, therefore, and Spiritism. La fe cristiana y el espiritismo, What is the difference? ¿cuál es la diferencia? We must have hearts full of compassion for the pagan world. Nosotros necesitamos tener corazones llenos de compasión por el mundo pagano. They had lost their hold on the reality of the divine creator. Habían perdido su convicción de la realidad de un creador divino. They had lost faith in him as a heavenly father. Habían perdido su fe en Dios como un Padre celestial. They found themselves, therefore, in a world of conflicting powers, Y se encontraban en un mundo gobernado por fuerzas en conflicto, powers that can take a human life and dash it to destruction, fuerzas que podrían tomar una vida humana y eliminarlo de un golpe, powers that if they shone upon you could seat you on the throne of the Empire of Rome. fuerzas que si te fueran favorables podrían llegar a ponerte sobre el trono del Imperio de Roma. And in this great uncertain world, they crave for guidance. Y en este mundo tan grande, tan incierto, anhelaban profundamente dirección, guía. We must have compassion on them, mustn't we? Debemos tener compasión pensando en ellos, ¿verdad? Well, after all, our modern newspapers and televisions have their agony aunts, don't they? Porque no es así que nuestros periódicos modernos y nuestros programas de televisión reflejan este deseo de dirección y de guía a través de adivinos y demás. The astrologists will tell you to look to your stars, Los astrólogos nos dicen que tenemos que examinar nuestras estrellas and others will advise spiritism. y otros nos aconsejarán consultar con el oculto, con el espiritismo. What does Christianity say about guidance? ¿Qué dice la fe cristiana sobre la dirección, la guía del individuo? Oh, lovely, isn't it? Qué bueno, ¿verdad? Jehovah God El Señor Dios, Jehová Dios, is the sovereign Lord. es el Señor soberano. And that Lord is my shepherd. Y aquel Señor soberano es mi pastor. I enjoyed listening to that conversation that the Lord Jesus had with the old Pharisees in the Gospel of John chapter 10. Cuando disfruto escuchando aquella conversación que el Señor tenía con aquellos fariseos en Juan capítulo 10. I am the good shepherd, said he. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor. And they said, you're certainly not. Y decían ellos, de ninguna manera. What kind of a shepherd are you? ¿Qué tipo de pastor eres tú? And it was in reply to them that he uttered those famous words. Y es al contestarles a ellos que él llegó a pronunciar aquellas palabras famosas. He was not talking to his disciples, he was talking to the Pharisees when he said, No estaba hablando con sus discípulos, sino con los fariseos, cuando dijo, you want to know how good a shepherd I am? ¿queréis saber cuán buen pastor soy? I give to my sheep eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. Yo les doy a mis ovejas la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie les arrebatará de mis manos. How about that for a curriculum vitae? ¿Qué tal eso para un currículum vitae? Yes, my Father that gave me is greater than all, none shall pluck them out of his hand. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les arrebatará de su mano. I and my Father are one. Yo y mi Padre uno somos. Jesus Christ is not some inferior, weaker spirit than the Father is. El Señor Jesucristo no es algún tipo de espíritu inferior, más débil
en comparación con el Padre. And God guides his people because it is in the very nature of God to guide them. Y Dios guía a su pueblo porque está en la misma naturaleza de Dios guiar a los suyos. When I was a youth, Cuando yo era joven, I labored under certain misapprehensions. yo sufría ciertos conceptos erróneos. I still do in some of them. En algunos casos aún sigo con conceptos erróneos en mi cabeza. But I listened to missionaries come home and telling of their great adventures for God on the mission field. Pero en aquel tiempo escuchaba a misioneros que habían venido a casa a contar sus grandes hazañas en el campo misionero. They told us of such marvelous guidances of God Y nos contaron relatos maravillosos de la guía sobrenatural del Señor. that they depressed me to the very bottom. Y a mí me deprimieron hasta los pelos de los zapatos. I said to myself, I could understand God guiding missionaries, of course. Sí, decía yo, puedo entender que Dios guía a los misioneros, But a little fellow like me, pero un chico pequeño como yo, I should have to qualify much better than I have so far for being guided. yo tengo que llegar mucho más alto para que pueda esperar que el Señor me guíe a mí. I had turned this matter of guidance into a question of law. Había convertido esta cuestión de la dirección del Señor en un asunto de ley, But it is a gospel. pero es una verdad del Evangelio. The Lord will guide us. El Señor nos guiará. And even when he doesn't appear to be doing anything, he's still got his eye on us, hasn't he? Y aun cuando parece que no está haciendo nada, sigue con su ojo puesto en nosotros. You watch an eastern shepherd. Mira cómo funciona, por ejemplo, un pastor en el oriente. Guided his sheep to a place of grass. Él ha guiado a todo su rebaño de ovejas a una zona, un prado de mucha hierba, Then he sits down y luego se sienta. and doesn't do anything. Y no hace absolutamente He nada. doesn't get hold of the sheep by the nose and say, put your mouth on that bit of grass there. No agarra a la oveja por la nariz y le mete la nariz en la hoja de hierba y dice, come. Even sheep have a little personality and allowed to make some decisions. Hasta las ovejas tienen un poco de personalidad y pueden hacer algunas decisiones propias. So the sheep go according to their choice here and there, picking up the grass. Así que las ovejas divagan por ahí según su propia elección, comiendo este bocado de hierba o el otro. And the shepherd does nothing. Y el pastor se queda allí sentado tranquilo. That doesn't mean he's not guiding. Pero eso no significa que no esté guiando a las And ovejas. if one sheep starts to go where it shouldn't, Y si alguna oveja empieza a descarriarse por donde no the debía, shepherd picks up a stone and flings it whizzing past the ear of that sheep. el pastor coge una piedra y lo lanza rozando la oreja de la oveja. Don't you go there. No vayas por ahí. Alas, he doesn't take away their free will, so sometimes they do go. De hecho, no les elimina su libre albedrío, así que de vez en cuando sí que van donde no deben. And get lost Y se pierden. and suffer damage. Y sufren heridas y daño. Yet does not the shepherd leave them, Y sin embargo el pastor no les abandona, but goes to seek them sino que va a buscarles and brings them back. y los devuelve al redil. So he does for all his sheep. Y eso es lo que el pastor hace con todas sus ovejas. Lovely, isn't it? ¿No es maravilloso? And this section of the Acts opens with quite a long description of how the Holy Spirit guided Paul and Barnabas. Y es curioso notar entonces cómo esta sección de Hechos se inicia con una sección bastante larga relatando cómo Dios va guiando y orientando a Pablo y a Bernabé. When Paul and Barnabas began their first missionary journey, Cuando Pablo y Bernabé comenzaron su primer viaje misionero, they received special, direct guidance from the Holy Spirit. recibieron una guía, una dirección específica y clara de Dios y del Espíritu Santo. Separate me, Paul and Barnabas, for the work that I have chosen. Apartarme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que yo he elegido para ellos. But when they set out on their second missionary journey, Pero cuando comenzaron su segundo viaje misionero, they had no special guidance. no hubo ninguna guía específica y directa especial del Señor. Paul said to Barnabas one day,
Dijo Pablo un buen día a Bernabé. Look here, Barnabas, my boy. Mira, Bernabé, amigo mío, There were a lot of converts, weren't there, as a result of our first missionary journey? ¿te acuerdas de todos aquellos convertidos que surgieron en nuestro primer viaje misionero? Isn't it time we went to see them and pastored them and helped them and built them up in their faith? ¿No crees que es hora ya de que debemos irles a visitar y pastorearles y edificarles en su fe? Well, of course it was. Pues claro que sí. It was a general duty. Es un deber general. They didn't need any special guidance to go and do it. No necesitaban ninguna guía especial del Señor para realizar esta tarea. Madam, God has given you a little baby, yes? Señora, el Señor te ha dado a ti un niño pequeño, un bebé, ¿verdad? When you get up in the morning, do you kneel down and pray to the Lord, please, Lord, guide me whether I should feed the baby today or not? Cuando te levantes por la mañana, ¿verdad que no te arrodillas al lado de la cama y dices, Señor, guíame por si debo alimentar a mi bebé hoy o no? No, of course not. Por supuesto que no. The fact that God has given you the baby is guidance El hecho de que el Señor te ha dado al bebé and carries a general duty. es una guía del Señor en sí que conlleva un deber general. If the Lord doesn't intervene with some special guidance to stop you, you are to get on with it. De manera que si el Señor no interviene con alguna dirección específica para que no hagas esto, lo lógico es que sigas con esta tarea que es parte de lo que el Señor ya te ha dado. So it was with the apostles. Y funciona de esta manera con los apóstoles. They had the general duty to preach the gospel Tenían el deber general de predicar el Evangelio and to shepherd the believers y de pastorear a los and to creyentes feed the church. y alimentar a la iglesia. And they got on with it. Y realizaron esta tarea. And we're told that when Paul went through the region of Phrygia and Galatia, Sin embargo, se nos dice al principio del capítulo 16 que cuando Pablo iba por la región de Frigia y de Galacia, he was forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. It was as they journeyed. Era mientras viajaban. He had no prior special guidance. Pablo no tuvo ninguna guía especial, específica anterior a este momento. On this occasion, when he attempted to go to Asia, Y en este momento, cuando intentó entrar en Asia, then the Holy Spirit intervened and said, not now. entonces intervino el Espíritu Santo y dijo, ahora no. Later on he would, of course. Más tarde sí que iba a entrar en Asia. Then he went further and tried to go into Bithynia. Luego siguió su viaje e intentó penetrar en Bitinia. And the Spirit of Jesus suffered them not. Y ahora dice el versículo 7 del capítulo 16 que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. The very fact they tried to go shows they didn't have any special guidance. El mismo hecho de que intentaron entrar en aquella provincia demostró que no tenían ninguna guía específica. But the Holy Spirit once more intervened. Y sin embargo el Espíritu Santo de nuevo intervino. Notice this time the Holy Spirit is described as the Spirit of Jesus. Y fijaros cómo en este caso el Espíritu Santo está descrito, definido como el Espíritu de Jesús. Sometimes the Spirit is called the Spirit of God. Hay momentos, hay ocasiones cuando el Espíritu se define como el Espíritu de Dios Or it can be described as the Spirit of truth. o como el Espíritu de la verdad. And these appellations are significant, of course. Y estos títulos, por supuesto, tienen su carga significativa. This time it is the Spirit of Jesus. En esta ocasión es el Espíritu de Jesús. That is the Spirit sent down by the Lord Jesus. Es decir, el Espíritu enviado por el Señor Jesucristo. But the Spirit that will always perfectly represent the character of Jesus. Y el Espíritu que siempre representará de forma perfecta el carácter de Jesús. And remember what we were taught the other night. Recordad lo que David nos enseñaba la otra noche, That when the Word of God speaks of Jesus, que cuando la palabra de Dios habla de Jesús, it is concentrating on the way the Lord Jesus behaved here on earth. enfoca nuestra atención sobre la forma en que el Señor Jesucristo se comportó aquí en la tierra. And it was the Spirit reminding the apostles of how the Lord Jesus behaved. Y es el Espíritu recordando a los apóstoles cómo se comportaba el Señor Jesucristo, It showed them that they could not go here on this occasion. que les demostró que no podían entrar en Bitinia en esta ocasión.
That is a very important element in guidance. Y esto es un elemento clave en la dirección que nos proporciona el Señor. The Lord calls upon us to use our moral judgment. El Señor nos invita, nos exige que utilicemos nuestro discernimiento moral To study how Jesus behaved. para estudiar cómo se condujo el Señor Jesús And what is the spirit of Jesus? y cuál es el espíritu de Jesús. We must never behave in a way that goes against the spirit of Jesus. Nunca debemos comportarnos, conducirnos de una forma que va en contra de lo que nos revela el espíritu de Jesús. The Holy Spirit will never lead anybody to do anything contrary to the law of Jesus. El Espíritu Santo nunca dirigirá, guiará a nadie a hacer nada que sea en contra de la ley de Jesús. They eventually arrived at Troas, Por fin los apóstoles en esta ocasión llegaron a Troas and there Paul had a vision. y allí Pablo recibió una visión. A man of Macedonia appeared to him in his dream, saying, "Come over and help us." En su sueño, un hombre de Macedonia apareció a Pablo diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. It was perhaps understandable how he had a dream like that night. No es de sorprender, quizás, que tuviera un sueño de este tipo aquella noche, He was a missionary to the very roots of his hair. porque él era un misionero hasta la médula. Standing looking over to Europe, Y desde Troas, mirando hacia Europa, and the picture of millions of men and women lost in their sin. con el cuadro en su mente de millones de hombres y mujeres perdidos en su pecado, Would have tugged at the missionary's heart, wouldn't it? tiene que haber impactado profundamente su corazón de misionero. No wonder when he fell asleep he had a dream and a vision. No es de sorprender que cuando por fin quedó dormido, pues que tuviera este sueño y esta Of a visión. man saying, "Come over and help us." Un hombre diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. And even though it was a divinely sent vision, Y por supuesto, siendo una visión enviado por Dios, at breakfast the next morning they discussed it all together. cuando desayunaban juntos al día siguiente, pues hubo un comentario generalizado entre el grupo misionero sobre el tema. It's a good thing to do with visions, isn't it? Es una buena cosa seguir este procedimiento con las visiones. Discuss them with spiritual men and women whose judgment you can trust. Comentar el contenido de la visión con hombres y mujeres espirituales de cuyo juicio, de cuyo discernimiento te puedes fiar. They decided that the Lord had called them. Y decidieron que esta visión constituía un llamamiento de parte del Señor. And they came to Philippi. Llegaron hasta Filipos And the first great climax of that guidance was y la primera gran crisis de aquella dirección del Señor, you say 3,000 people got converted. decís, pues seguramente se convirtieron 3.000 No, personas. no, not just then. Pues no en aquel momento. Paul found a bunch of women down by the river having a prayer meeting. Lo único que encontró el apóstol en Filipos era un grupito de mujeres en una reunión de oración al lado del río. And one woman found the Lord. Y una mujer conoció al Señor. You say, what? The Holy Spirit taking all that bother to guide the apostolic band, and this is what it comes to? Decís, bueno, ¿cómo es esto? El Espíritu Santo molestándose tanto para dar una dirección tan clara a todo aquel grupo apostólico para que se salve una sola mujer. But God, you see, that's like God. He's interested in the individual. Pero ¿no es esto un reflejo del carácter de Dios? Está con mucha pasión interesado en los individuos. How had Lydia come to be there anyway? ¿Cómo es que Lidia estuvo en aquel grupo de mujeres? De Well, it todas was a maneras? business that had brought her there. Bueno, era su comercio, sus negocios que le habían traído a Filipos. She came from Asia. Ella era originalmente de Asia, Was in the fashion trade. estaba en el negocio de la moda She sold purple clothes. y vendía ropas de color púrpura. They were the latest Parisian fashion. La moda parisiana más de aquel momento, But they were very expensive. pero muy caros. So having an eye to business, she went to Philippi. Así que, siendo una buena mujer de negocios, decidió trasladar su negocio a Filipos. Because you see,
that was a Roman colony, porque Filipos era una colonia romana and full of men that were in the civil service. y lleno de hombres que tenían puestos en la administración imperial. And the wives of civil servants, they have to keep up the style, don't they? What, huh? Claro, las mujeres de los funcionarios del Estado tienen que mantener cierto rango, ¿verdad? You couldn't sell purple everywhere. No era factible vender estos vestidos de púrpura por cualquier rincón, You could sell it in Philippi. pero sí podrías venderlo con mucho provecho en Filipos. It was a business that brought her to Philippi. Así que eran sus negocios que le habían traído hasta Filipos. Was God in there? ¿De alguna forma Dios tuvo algo que ver? Long before Lydia had entered any business at all, Mucho tiempo antes de que Lidia había comenzado cualquier tipo de negocio suyo, a creator who loved her soul un creador que amaba profundamente su alma, was, as Paul told the philosophers at Athens, determining the bounds of her habitation. este creador estaba, como decía Pablo a los atenienses, definiendo los límites de su habitación, de su morada. Recognized a woman whose heart was for seeking God, whoever he was, Él vio en ella a una mujer cuyo corazón buscaba a Dios, quien quiera que fuera este Dios. and she found time from her business to be at the prayer meeting. Y ella apartó tiempo de su negocio para estar allí en el culto de oración. And the God of heaven saw it El Dios de los cielos vio aquello and moved heaven and earth to bring the gospel to her that she might be saved. y hizo todo lo necesario para traer hasta ella allí en Filipos el Evangelio de Cristo. That's God Así es Dios. and his guidance. Y así es su guía. And he in his part has promised through the Lord Jesus, they that seek me shall find me. Y Él, por medio del Señor Jesucristo, por su parte, ha prometido fielmente, aquellos que me buscarán, me encontrarán. That is a law that has always applied and will always apply. Esta es una ley que siempre ha sido vigente y seguirá siendo vigente. It proves strategic in the work of the gospel. Es una ley que demuestra ser estratégica en la obra del Evangelio. Being in a big way of business, she had a very large house. Porque Lidia, al tener este comercio bastante próspero, pues tenía una casa grande. So without scandals, you could invite the apostle and all his team to lodge in her house. Así que sin ningún tipo de escándalo podía invitar al apóstol y todo su equipo misionero a ubicarse en su casa. And when the apostle moved south to Athens and then to Corinth, Y cuando más tarde el apóstol siguió su viaje hacia el sur, primero a Atenas y luego a Corinto, it was funds from Macedonia in general and Lydia in particular that helped to finance their campaigns in those cities. eran los fondos económicos de los creyentes en Macedonia en general y de Lidia en particular lo que hicieron posible aquellos esfuerzos evangelísticos. It is one of several examples of the Acts of the Apostles, how God used secular employment as a means of furthering the gospel. Es uno de varios ejemplos que encontramos en Hechos de cómo Dios utilizó las profesiones, los empleos seculares como forma de sostener la obra de la evangelización. With people whose business isn't the first thing in their lives. El caso de personas cuyo negocio, como en el caso de Lidia, no es lo más importante de sus vidas. People whose careers and business are geared into the main objective of life, which is to serve the Lord and further his gospel. Sino personas cuyos negocios, cuyas profesiones y carreras están involucrados en una meta mucho más primordial, que es servir al Señor y ayudar positivamente a la difusión del Evangelio. And on our side, Y por nuestra parte, when we decide what careers we are going to enter, cuando nosotros tomamos la decisión de cuál profesión y cuál carrera vamos a and seek the seguir, guidance of the Lord, cuando buscamos la dirección, la guía del Señor, yes, we do have to have our bread and butter, porque por supuesto es cierto que necesitamos ganar nuestro pan cada día, and it is the law of God that if we don't work, we shan't eat. y es una norma de Dios que el que no trabaja, que tampoco coma. Happy are those believers that can honestly tell the Lord, Felices aquellos creyentes que de todo corazón, sinceramente, pueden decirle al Señor, Lord, I sincerely want to make your pleasure and your gospel the main objective in my life.
Señor, de todo corazón te digo que quiero hacer tu voluntad y tu evangelio la preocupación fundamental y primordial de mi vida. Help me to choose that career Ayúdame a escoger aquella carrera, according to the abilities you've given me, aquella profesión según las habilidades, las capacidades que tú me has dado, but so to choose as it will conduce to the fulfilling of your purpose for my life. pero escoger de tal forma esta profesión que lleve a que yo pueda cumplir tus propósitos para mi vida y para la extensión de tu evangelio. That is a very different. I'm going to spend my time to exhaustion on that. No voy a gastar mi tiempo de forma total agotándome en este negocio. And I'm prepared to give a few of the millions that I make to some evangelical work, if need be. Perdón, es decir, lo que está diciendo es que no es correcto el enfoque que dice voy a invertir todo mi tiempo y energía en esto y luego, bueno, daré un poco de mis ganancias a alguna obra evangélica o a algún proyecto evangelístico. And what about the perversion of guidance? ¿Qué podemos decir en cuanto a la deformación, la perversión de este tema de la dirección de Dios? As Paul went to and fro in Philippi, Mientras Pablo iba para acá, allá en Filipos, he was accosted by this woman who had a spirit of divination. salió a su encuentro esta chica que tenía un espíritu de adivinación. It was that kind of spiritism that offered guidance to people. Aquel tipo de espiritismo que proporciona guía, dirección a la gente. When this spirit took her, she made extraordinarily unpleasant noises. Cuando el espíritu maligno vino sobre ella, pues hacía ruidos horribles It quite distorted her personality. que distorsionaron, deformaron completamente su personalidad. These noises had to be interpreted by some professed expert. Estos ruidos luego fueron interpretados por algún supuesto experto en el tema. That then came to be interpreted as guidance for the applicant. Y de esta forma la interpretación llegó a ser una guía para el que había pedido la dirección de la divina. And she was owned by a group of businessmen Ella fue la propiedad de un sindicato de hombres de negocios who made a lot of money out of it. que por supuesto se engordaron a base de bien, que lograron muchas ganancias por ella. If you own a woman's journal, Si tú eres dueño de una de estas revistas para las damas, you'll increase your revenues enormously if you Vas a- have a column on astrology. vas a aumentar mucho tus ganancias si tienes una buena astróloga como columnista en tu revista. Paul put up with it as long as he could. El apóstol Pablo aguantó aquella situación mientras podía. As this frantic woman proclaimed to the crowd, these men are the servants of the Most High God that show unto us a way of salvation. Mientras esta mujer, fuera de sí, decía, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación, o un camino de salvación, Pretending that she and Paul were in the same business. dando la impresión de que ella y Pablo pues estaban juntos en el mismo negocio. And Paul cast out that evil spirit. Pablo echó fuera aquel espíritu maligno For two reasons, of course. por dos razones principales. One, to make it clear to the public that they were not in the same business. Por un lado, para dejar absolutamente claro que la divina y él no estaban en el mismo negocio. Alas for the modern trend in Christianity. Qué triste la tendencia moderna en el cristianismo. I listened not so many weeks ago Yo escuché no hace muchas semanas to a program on our BBC un programa de nuestra emisora estatal de radio en Gran Bretaña, when a cleric in the orders of the Anglican Church cuando un clérigo de la iglesia anglicana was in discussion with a man who represented Celtic spirituality. estaba en un diálogo con un hombre que representaba la espiritualidad céltica, Which is as pagan as possibly can be. que es una espiritualidad pagana a más no poder.
And the Christian cleric told the world that really they were all in the same business. El clérigo cristiano afirmó por la radio a todo el mundo que en el fondo pues los dos estaban en el mismo negocio. And we want to take the best out of every system. Y lo que teníamos que hacer era sacar lo mejorcito de cada sistema. In order to come at what lies at the basis of our human condition. Para que de esta forma podamos llegar a lo que está en el substrato de nuestra condición humana. Not Paul. No Pablo. He would not have it said that they were in the same business. Pablo de ninguna manera toleraba que se afirmara en público que la divina y él estuvieran en el mismo negocio. Any more than our Lord would allow evil spirits to testify to the crowds that he was the Messiah. Como de la misma manera el Señor Jesús no permitió que los espíritus malignos testificaran a las multitudes quién era él. Frequently the emissaries of Satan will preach some apparent truth. Con mucha frecuencia los enviados de Satanás predicarán lo que puede parecer tener algún elemento de la verdad. But their satanic master is not interested in the truth. Pero su amo satánico no está interesado en la verdad. He uses certain truths as sugar upon the bitter pill of his poison. Sino que utiliza algunas verdades como el azúcar, la parte dulce de esta píldora tan amarga de su veneno espiritual. And then Paul cast out that demon for the sake of the dear girl whose personality had been so distorted. Y luego la segunda razón que tenía Pablo por echar fuera aquel espíritu maligno era por causa de la misma chica cuya personalidad estaba tan deformada por aquella presencia maligna. That is the effect of spiritism. Eso es el efecto del espiritismo. Not to develop the human personality, No desarrollar la personalidad humana, but to overpower it. sino sojuzgarla, To bypass the moral sense and the moral judgment of the individual. marginar totalmente el sentido moral y el discernimiento moral del individuo, To bypass their choice. dejar marginado a un lado su capacidad de elegir Eventually to overpower them. y al final sojuzgarlo totalmente. That is not of God. Esto no viene de Dios. He who made the human personality will preserve it and redeem it. El que creó la personalidad humana la preservará y la redimirá. He will plead with us to use our moral judgment. Y nos rogará, insistirá que nosotros utilicemos nuestro discernimiento moral. Never to cede our personal decisions. Que nunca cedemos nuestra capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Guided by the Lord, but we have to decide. Por supuesto, recibiendo la guía y la dirección del Señor, pero asumiendo nosotros nuestra responsabilidad de hacer una elección responsable. Guided by the Lord, but we have to use our moral judgment. Guiados por el Señor, pero con la obligación de utilizar nuestro discernimiento moral. To have Christ dwelling in us. Cristo morando en nosotros, Not destroying our personality, but developing our personality. no destruyendo nuestra personalidad, sino desarrollándola. This is the God who made us, Y este es el Dios que nos creó. and the Lord who redeemed us. Y este es el Señor que nos redimió. Never let anybody tell you that it is Christ's desire to break your will. No permitas nunca que nadie te diga que es el deseo de Cristo quebrantar tu voluntad. You break a man's will, you leave him like a ship without a rudder. Si quebrantas la voluntad de una persona, le dejas como un barco sin timón. What people mean when they say the Lord has to break our will Lo que las personas quieren decir cuando afirman que Dios necesita quebrantar nuestra voluntad, is to stop us choosing what is wrong quieren decir que Dios quiere impedir que escojamos lo que es malo and then to get us with all our will to will the will of God. para luego lograr que con toda nuestra voluntad y deseo nosotros anhelemos la voluntad de Dios. Our blessed Lord was nothing less than perfect. Nuestro Señor era por supuesto absolutamente perfecto. When he came at last to the Garden of Gethsemane, Y cuando Él por fin llegó al huerto de Getsemaní, he is marked by an awesome honesty. vemos claramente en Él una
honradez, una sinceridad, una honestidad transparente. He made clear what his preference was. Él, con toda sinceridad, expresó ante el Padre sus propias preferencias, Pleading by God's fatherhood. rogando en base a la paternidad de Dios. Abba, Father, said he. Abba, Padre, dijo, You love me? ¿tú me amas? Pleading by God's power, all things are possible with you. Rogando en base al poder de Dios, todas las cosas son posibles contigo. Pleading Para by God's love and by God's power. ti. Rogando en base al amor de Dios y en base al poder del Padre. Let this cup pass. Que esta copa pase de mí. He didn't come dancing into Gethsemane saying, I love you to be made sin. No entró en Getsemaní bailando diciendo, qué gusto ser hecho pecado. The holier he was, the less he would want to be made sin and be separated from God. Por supuesto, cuanto más santo era, cuanto menos le apetecía ser hecho pecado y experimentar la separación del Padre. But it became evident Pero llegó a ser evidente para él it was not the Father's will que no era la voluntad del Padre to take away that cup. que pasara de él aquella copa. So what then did he do? Entonces, ¿qué hizo? Did he say, well, I give up. Decía, bueno, entonces abandono. You've broken my will. Tú has quebrantado mi voluntad. You have your own way then. Entonces, haz lo que quieras. Doesn't he not? No, no lo dijo así. When it became evident it was the Father's will that he should drink that cup, Cuando llegó a ser evidente que era la voluntad del Padre que él bebiera aquella copa, he willed the will of God. él deseó y afirmó en su vida claramente la voluntad de Dios. Cost what emotions it would. Costara las emociones que costara. He sweat under the emotional strain, sweat like blood. Y allí sudó bajo la tensión emocional de aquel momento, sudó como si fuera gotas de sangre. What a magnificent expression of the human will. Qué expresión más magnífica de la voluntad humana. He came to do the will of God. Vino para hacer la voluntad de Dios. Let emotions say what it would. He would will the will of God. Y que las emociones dijeran lo que dijeran, él quería anhelar y realizar y afirmar la voluntad del Padre. By the which will we have been sanctified by the offering of the body of Jesus Christ once for all. Y por esta misma voluntad nosotros hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. And that in our small level is God's will for us. Y en nuestro nivel tanto más reducido, esta es la voluntad de Dios para nosotros. Not to reduce us to people that have lost their own moral judgment and just give way to all kinds of hypnotism. No que seamos personas que hemos perdido toda capacidad para el discernimiento moral y sencillamente cedemos frente a cualquier tipo de influencia hipnótica o lo que Or fuera. driven hither and thither by our mixture of emotions. O impulsados de un lado para otro por la mezcla emocional en nosotros. But led and empowered by God's Holy Spirit. Sino personas dirigidas y llenos del poder del Espíritu de To Dios. develop our moral judgment. Para que podamos desarrollar nuestro juicio moral. And learn to distinguish between what might be perfectly good in itself, but isn't the will of God for us. Para aprender a discernir entre lo que puede ser perfectamente legítimo en sí mismo, pero que sin embargo no es la voluntad de Dios para nosotros. When we have discovered God's will, to will it with all our hearts. Y luego cuando hayamos descubierto la voluntad de Dios, anhelarlo y desearlo con todo nuestro corazón. And before we've discovered the will of God in any particular, Y antes de que hayamos descubierto la voluntad de Dios en cualquier asunto específico, tell the Father, whatever your will should happen to turn out to be, I want you to know I will it already. decirle al Padre, Padre, sea cual sea que resulte ser tu voluntad para mí, quiero que sepas que desde ya lo anhelo profundamente. You say, was it right for Paul to go against the culture of Philippi?
Decís, bueno, pero aquí Pablo, en este caso de la divina, ¿fue correcto que él fuera en contra de la cultura de aquel pueblo? Missionaries always respect the culture of the countries to which they go. ¿No es cierto que los misioneros siempre deben respetar la cultura de los países a donde van? Well, if the culture is good, yes. Bueno, si la cultura es buena, sí. But some culture is evil. Pero hay aspectos culturales que son malignos. And if the culture approved of ruining the personality of that young woman for the benefit of the businessmen, Y si aquella cultura aprobaba los daños terribles que se estaban produciendo en la personalidad de aquella chica únicamente con el fin de que unos cuantos se enriqueciesen, then the apostles would have no inhibitions against breaking the culture dominion over that personality. entonces los apóstoles no tenían ningún escrúpulo en absoluto en quebrantar el daño que estaba haciendo la cultura diabólica en la vida de aquella chica. We haven't got far with our fifth section of the Acts of the Apostles. No hemos progresado muy lejos en nuestra quinta sección del libro de los Hechos. Never mind. Bueno, no importa. We'll delay the rest of the differences between Christianity and paganism till tomorrow. Vamos a posponer las demás diferencias que quería subrayar entre el cristianismo y el paganismo hasta mañana. But may God, through this word, Pero que el Señor, por medio de esta palabra, help us to become more conscious of the reality of the love of God, our Father and Shepherd, ayudarnos a que seamos cada vez más conscientes del amor de este Dios, que es nuestro pastor, and grant us to become aware from time to time of His special guidance of our lives. y permitirnos que podamos de cuando en cuando estar conscientes de su forma tan clara, directa y específica sobre nuestras vidas.